pastor Natividad Ramos. Agradezco. Vamos a pedir que el Señor venga. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Padre, porque tu cuerpo, Señor, nos trasciende, Señor. Más grande, Señor, que nosotros mismos. Y tú has puesto dones, talentos, habilidades, Señor, en diferentes partes, Padre, para bendecirnos. Y te damos gracias porque hoy podemos tener la presencia de nuestra hermano Natividad, Padre. Te pedimos, Señor, que venga tu presencia y tu Espíritu Santo con poder, Señor, con fuerza, Señor. Que pongas en él, Señor, palabras, Señor, que nos edifiquen, que nos bendiga, Señor. Que nos rete, Padre, que nos transforme. Pido que hables a través de él, Señor, que tu palabra se siembre en sus corazones. Que busque el cambio y el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues cuánto agradezco la oportunidad que se me da de estar aquí en esta congregación. Alberto. No, tal vez no me recuerdas, ¿verdad? No, hermano. Hace algún par de 20 años. No, algunos años atrás. No soy muy joven, dice. Mi nombre es J. Natividad Ramos García, aunque mi mamá dijo que era José. Y pues yo digo que me llamo José Natividad, pero en el registro civil escribieron J. Natividad Ramos García. Así es que tengo como tres nombres legales y cosas, ¿no? José Natividad, Ramos, J. Natividad, J. Natividad, J. Natividad. Soy un hombre casado desde hace 32 años. Mi esposa se llama Gabriela Hoyosa. Radicamos en Ciudad del Carmen, Campeche. Me presento grosso modo. Procreamos 3 hijas y un hijo varón. 2 hijas de las mayores ya están casadas. Una soltera de 21 años y el hijo más pequeño que tiene 15 años de edad. Estamos en la isla, es una isla donde radicamos, donde habitamos. Es la isla de Ciudad del Carmen, Campeche. La isla es un lugar pequeño, es un lugar muy pequeño. De hecho, es un archipiélago que está exactamente hacia el sur del Golfo de México, pegado a Campeche, pertenece a Campeche. Es el lugar donde se explota con mayor fuerza el petróleo mexicano, y de ahí se extrae más o menos un 70% de lo que se extrae de México, sale de ahí. Dios nos llevó ahí a fundamos una organización de carácter civil y somos Vida, Sociedad Cultural, esas son nuestro símbolo, Vida, Sociedad Cultural. Tiene como particular énfasis o enfoque el desarrollar a las personas para que puedan para servir. Así le podríamos decir que nos dedicamos a desarrollar líderes con un enfoque que puede ser aplicado en todos los niveles para incidir en una transformación cultural. Ese es grosso modo el propósito de esta organización en la cual colaboramos y servimos. Creemos que la palabra de Dios es el fundamento infalible para la vida, para la definición de todas las cosas. Y pues quisiera yo, sin más preámbulos, citar un pasaje de la Escritura para el tema que me ocupa esta noche, sin antes agradecer al pastor la amabilidad de recibirnos, por la vida de mi amigo, el licenciado Juan Labognet, su hijo que nos acompaña, y que pues gracias a él y a sus relaciones pudimos estar aquí con ustedes. Les agradezco de todo corazón nos hayan recibido o nos reciban, y esperamos en el Señor que así como se oró, ¿verdad?, haya una palabra de edificación, que dé empoderamiento, que dé desarrollo, que dé transformación, que nos rete a ser diferentes. ¿Cómo le he titulado a este tema? Le he titulado el empoderamiento del propósito. Y para iniciar quisiera que buscáramos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, un pasaje que es en realidad una canción, un poema, y está en el Salmo 139. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, aunque todo el Salmo es hermoso y es significativo con esto que estamos diciendo, quiero enfatizar estos versículos. Dice así, un poquito, versículo 13 dice,
porque tú formaste mis entrañas, cito la Biblia de las Américas, dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, sería más que la arena al despertar. Aún estoy contigo. Concluyo. Las preguntas más comunes que el ser humano se hace, que todos nos hemos hecho en algún momento, son preguntas conocidas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Preguntas obligadas por nuestra misma naturaleza racional, moral, cognitiva y etcétera, pensante. Nos preguntamos muchas veces, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy? Puse intencionalmente esa figura porque la mayoría de las personas no tienen una respuesta. Y todos quisiéramos vernos así, o más bien, la mayoría de las personas quieren proyectar una personalidad así, una personalidad exitosa, una personalidad triunfante, una personalidad victoriosa, vencedora, que avanza, guapa, etcétera, ¿no? Sin embargo, el ser humano en su forma de interpretar las cosas, la manera en que el ser humano llega a conclusiones, es a través de referencias, quiero decir, por deducción. Desgraciadamente no todos andan así en lo interior, ¿verdad? O sea, la mayoría de las personas quieren proyectar algo que normalmente no traen internamente, ¿no? Porque no traen respuestas internas, porque no saben quiénes son, porque no saben con realidad exactamente contestar con contundencia lo que significa su persona, lo que vale, lo que es, quién es, por qué está aquí, hacia dónde va. Permítame aclarar un poquito más el comentario de hace unos segundos que acabo de lanzar. El ser humano es un ser que se ubica por deducción, por referencia. Yo navegué en alta mar. Veníamos comentando esto con mi amigo Juan. Cuando nosotros estábamos en el puerto, el barco es de mediano calado, es de mediana eslora, de mediano tamaño, y ver el muelle ahí es ver un muelle grande, donde se amarra el barco, donde las cosas que están ahí en el muelle. Pero en la medida en que el barco empieza a navegar hacia alta mar, el puerto se empieza a hacer pequeño y se empieza a hacer chiquito, hasta que ¡pum!, desaparece. Y de pronto te encuentras en alta mar. Yo no sé cuántos han estado en alta mar. ¿Alguno que haya tenido esa experiencia? Excelente. ¿Sabe usted que si mira hacia arriba, es azul? Y si mira hacia abajo y hacia alrededor, los 360 grados, solamente es agua. O sea, en otras palabras, no sabes dónde estás. No te ubicas. A quienes han sido entrenados en la navegación, se les entrena para sacar una deducción de referencias que establecen. Como por ejemplo la Osa Mayor, la Osa Menor, la Estrella Polar, la Estrella del Sur, el Orión, etcétera. O sea, las estrellas te dan una referencia de donde tú derivas por deducción exactamente o más o menos dónde estás. Otros instrumentos que te ayudan a ubicarte en la antigüedad era el sextante. Ahorita tenemos instrumentos mucho más sofisticados como el sonar, el radar, etcétera. Pero en aquellos años, cuando no había estos aparatos electrónicos con tanta precisión o el GPS que hoy conocemos, pues realmente lo único que usabas era por deducción aquellos instrumentos que podías utilizar, tal vez el fluir del aire y también el dónde nacía el sol. Y entonces, y únicamente entonces, por fe, decías, yo estoy aquí. O sea, realmente, en realidad, toda la vida del ser humano es una vida de fe. No estamos hablando de la fe cristiana, estamos hablando de la fe. O sea, el ateo se ubica en relación a su
el gnóstico se ubica en relación a el materialista se ubica en relación a, el científico se ubica en relación a qué, todos ellos establecen primero aquel presupuesto de lo cual deriva su deducción. Y entonces, después de que se establece ese referente, entonces se deduce y se llega a una conclusión. ¿Me estoy comunicando? A ver, levanten la mano con los que están. ¿Sí estamos? ¿Sí me estoy comunicando? Por lo tanto, por favor, piense en un momento en eso. Exactamente, es así. ¿Y qué pasa cuando nosotros cambiamos la referencia? Vamos a pensar que un día en la mañana tú te levantas y dices, aquí sale el sol porque aquí es el oriente. Pero un día en la mañana te dicen, fíjate que ya no nace el sol aquí, ahora nace acá. ¿Cómo te ubicarías? Si cambias la referencia, cambias la lectura, cambias la percepción. Si tú cambias la referencia, cambias la percepción. Y si tú cambias la percepción, cambias la realidad. O sea, es otra realidad que interpretas, estableces otra realidad. Esto es así en el ser humano. El ser humano deriva sus conclusiones de aquellos presupuestos que ha establecido como la verdad. Como la verdad. Por eso es tan poderoso y es tan importante saber qué es lo que uno cree y por qué lo cree. En dónde está uno parado y cuál es su referente. Porque tú no tienes exactamente que discutir con alguien sobre situaciones de esto o de aquello, sino lo primero que tienes que entender es cuál es la referencia que él tiene o la referencia que esa persona ha establecido como la verdad. Porque derivado de esa referencia es natural que esa persona llegue a esa conclusión. Puedo poner varios ejemplos, pero ¿por qué los jóvenes, esos jóvenes que se estrellaron en el World Trade Center, se estrellaron? ¿Por qué? Es una tontería. Oye, nadie racionalmente va a estrellar un avión contra un edificio y sabiendo que hay niños y sabiendo que hay esto y sabiendo que hay aquello. ¿Cuál es la razón? Sus creencias. Lo que el hombre cree y establece como la verdad, definitivamente establece su manera de percibir las cosas y de acuerdo a eso se desarrolla su manera de vivir, ética, conducta, acción. Por esta razón, había un amigo que vivió en las Bahamas y decía, él tenía esta frase, decía, la tragedia más grande en la vida no es la muerte, sino el haber vivido sin saber para qué. O sea, pues no hay nada más trágico que haber pasado en esta tierra sin haber logrado el propósito para lo cual fuiste enviado. Qué frustrante, ¿verdad? Qué frustrante llegar a terminar la carrera y pues nunca saber por qué estuve aquí. Oye, gasté una cantidad enorme de tiempo, de energía, una cantidad enorme de recursos, una cantidad enorme de cosas para luego llegar al punto de, pues fíjate que no alcanzaste para lo cual fuiste. Es como aquel que sube una escalera fuertemente, rápidamente, sube una escalera, llega al final de la escalera solo para darse cuenta de que la escalera la estaba poniendo en la pared equivocada. Muchas personas viven su vida de esa manera. La mayoría de las personas no responden preguntas que le dan orientación, que le deben dar respuestas, categóricas. Nuevamente las menciono. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Hacia dónde me dirijo o hacia dónde debo dirigirme? Por eso expongo una relación de tres cosas, tres elementos que debemos mirar sí o sí para responder, para contestar a este sentido de la existencia, de nuestra propia existencia. La palabra propósito viene del latín propositum, que significa poner hacia adelante. Y el pensamiento bíblico, el pensamiento de las Sagradas Escrituras, lo que nos revela es una relación entre tres cosas. El propósito, que hay una intención inteligente, una determinación inteligente, una voluntad inteligente, hay una razón de alguien que tuvo de crear eso. Número dos, que diseñó el elemento de acuerdo al propósito válgase la redundancia, que él se propuso, que él se determinó a ejecutar. Y número tres, que en ese diseño estaba el sentido de significado para eso que existió. Así es que si nosotros queremos entender las cosas, tenemos que comprender que Dios, el Dios de la Biblia al menos, es un Dios de propósito, de objetivo y de diseño.
Hay una relación directa entre la razón que Él tiene, entre la forma en que Él diseña las cosas y entre aquello que diseñó, cómo funciona y para qué. Esto nos puede ayudar mucho a comprender exactamente el sentido de identidad que tenemos o el sentido de la razón de la vida. ¿Cuál es nuestro propósito? Mi propósito. El propósito de cada uno es ese sentido que responde al significado de la existencia nuestra. ¿Qué quiso Dios hacer con mi vida cuando Él me creó? Por eso cité el Salmo 139, porque la palabra de Dios es ampliamente clara de decir que la vida humana no nace en la vida humana. La vida humana nace en el diseño de una intención de un Dios creador, de un Dios que creó, que dio la vida, que generó la vida, que diseñó al ser humano. Es súper interesante, muy interesante, que esto nos clarifica mucho la ruta y nos da respuesta. Pero permítanme primero ver la parte negativa del no tenerlo, del no tener contestada la definición de propósito en nuestra vida. ¿Qué sucede cuando el propósito no es contestado? Yo le he llamado marginación porque es mantenerse al margen del propósito. O sea, vivir fuera del propósito, estar ajeno, no cumpliendo, no llenando el sentido de aquello para lo cual tu vida fue diseñada y creada. Esto significa que tenemos una crisis de identidad. Estoy aquí, estoy con 20,000 broncas, pero no sé quién soy. Les comento una anécdota de un servidor. Fui a cortarme el cabello. No sé si me regalan un vasito de agua al tiempo. Gracias, qué amable. Y era una estética de un amigo y su hermana cortaba el cabello. Y entonces, pues dialogando con ella, en un momento de la interacción le digo, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y entonces ella me dijo, pues yo soy un estilista. Le digo, no, ese es el trabajo que ejecutas, es la acción de trabajo que realizas. Pues soy mexicana. Bueno, es el lugar donde biológicamente naciste. Pero, ¿quién eres en realidad? Bueno, tengo dinero en el banco. Digo, esas son las posesiones que has adquirido. Bueno, pues soy licenciada, me preparé en la universidad. Ese es el grado académico que alcanzaste por la cuestión intelectual. Pero ¿quién eres? Bueno, me llamo fulana de tal. Le digo, esa es la placa de circulación que te dieron en el registro civil para que circularas. Pero tú, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Gracias. Ok. Se cayó, se quedó en silencio, siguió cortando el cabello. De pronto paró en seco y me dijo, por favor, dime, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Me dice, ayúdame. Una crisis de identidad nos trae muchísima confusión, muchísima confusión. Esto no es privativo de las personas a nivel individual, a nivel de persona individual, sino naciones enteras, sociedades enteras, organizaciones enteras, matrimonios, congregaciones enteras tienen confusión porque no saben exactamente el propósito que deben alcanzar, porque no saben con claridad su identidad. La marginación del propósito trae confusión, trae frustración, trae desánimo, trae suicidio, desilusión, miedo, depresión, desesperación. Y usted va a decir, José Natividad, pero esos son los síntomas de nuestra sociedad contemporánea. Exacto. Mucho de esto es exactamente derivado de esta marginación de propósito. Y se puede usted mirar claramente exactamente esta locura, esta esquizofrenia, en todos los órdenes, en ese malestar social que por donde quiera lo vemos. La corrupción, muchas personas piensan que inicia entre los políticos. No, señores, realmente la corrupción es derivada de una profunda falta de identidad y una marginación de propósito, una desilusión religiosa y la gente cada vez busca más alternativas espirituales porque no se sacia con nada. Confusión política.
No hay alguien más confundido que las cámaras que legislan, porque no saben exactamente cómo responder a las circunstancias, a las situaciones. No saben cómo responder. No hay una capacidad de respuesta porque han dado la espalda al sentido del propósito y del diseño. Y en relación a la incertidumbre económica es algo semejante y al fracaso moral, van de la mano. La marginación del propósito trae siempre características de esta índole. Ayúdenme, por favor, todos. La marginación del propósito tiene estas consecuencias, estos efectos, este fruto, este resultado. El primero dice, cuando nosotros no tenemos el cumplimiento del propósito y hay una marginación de propósito, hay una falta de identidad, créamelo, la gente vive en una esclavitud. Número 2, o sea, hacemos cosas que no nos tocan hacer. Número 3, insaciable, 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 brutalmente insaciable. Lo que salga. Vamos a hacer lo que se nos ocurra hacer. Número 4. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Si todos lo hacen, pues es que hay que hacerlo. Pues si todos aplauden, aplaudo. Y si todos hacen, pues yo hago. Y si todos se peinan de un lado, pues yo también. Para no salir mal del cuadro. La palabra degradar quiere decir tus talentos, tú no los enfocas y no los capitalizas. No lo haces productivo porque precisamente no sabes cuál es tu propósito y niegas tu identidad. La mayoría de las personas con las que yo me siento a platicar en consejería, en interacción, en liderazgo, en familia, en matrimonios, en jóvenes, en adultos, cuando yo les pregunto, oye, ¿tienes un plan de vida? ¿Tienes un proyecto de vida a largo plazo? La mayoría de las personas dicen no, no. La mayoría de las personas, su enfoque es inmediatista. Su enfoque es ahorita y aquí. Como aquel que oraba y le decía a Dios, dame paciencia, pero ya. Porque la que traía se me acabó. La gente quiere resultados rápidos, rápidos, rápidos. Frijol al minuto. Matrimonios light. Calentones y de pronto se van por ahí y a la cama y James Bond antes de pasar 20 minutos las películas ya se acostó con 3 mujeres. Y tú dices, ay, y no le da ni sífilis, ni gonorrea, ni enfermedades venéreas, y no. Oye, sí está bien, mira, hombre. Cuando no hay un proyecto futuro, la gente no planifica a nivel de largo plazo. Siempre están planificando a corto plazo. Hay un tremendo peligro cuando uno ve la vida solo a corto plazo. Nunca está pensando en las consecuencias. Nunca está pensando en el qué sigue después. Por cierto, Dios no piensa así. Por cierto, Dios no piensa así. No piensa así Dios. Dios no vive así. Porque Dios siempre tiene un plan a largo plazo. Siempre está trabajando a largo plazo. ¿Sí? Por ejemplo, le dijo a Adán, Adán cae en pecado, está en el huerto del Edén, Dios lo busca. ¿A dónde estás, Adán? No, yo no fui, fue Tete. Yo andaba bien, padre. Mira, yo estaba muy bien aquí con Dumbo, con Chita y con Firulais, ¿eh? Realmente yo estaba bien. ¿Por qué me diste a la mujer que tú me diste? El problema eres tuyo. Tú eres el problema, Dios. Eso es el humanismo traducido. Pero bueno, Dios le dice, hombre, te voy a mandar un Salvador ahorita. Al ratito te mando un Salvador. 4,000 años después llegó el Salvador. Llega el Salvador, integra un equipo de trabajo, 12 personas y otros más, y les dice, bueno, va a estar así el tema, los coachea, los entrena, les empieza a hablar, les enseña, etcétera, etcétera. 3 años y medio, papá, con demostraciones, con modelaje. 3 años después le dice, ahorita vengo. Ahorita vengo. Llevamos 2,000 años esperándolo. Llevamos 2,000 años esperándolo y no sé cuánto tiempo más le tome. Pero siempre está trabajando a largo plazo. Una última, por favor, todos juntos.
Esta es de las que más duele, ¿eh? Éxito sin realización personal. ¿Qué significa? Dígalo conmigo en voz alta. Tener éxito en el lugar equivocado. Wow. Tener éxito sin realización personal es exactamente tener éxito sin haber cumplido el propósito. Sí. Muchas personas en la eternidad, cuando ya entran a la eternidad, dicen, espérate, si mi cuenta tenía 8 ceros a la derecha, pues, ¿qué pasó? Pues fíjate que aquí no jala la American Express ni la tarjeta de crédito, y aquí no jala la cuenta bancaria que tenías, ¿verdad? ¿Sabes? Porque nosotros estamos planificando con una perspectiva y estamos buscando objetivos que distan de nuestro diseño, ¿sí? Yo le hago una pregunta, fíjese, le hago una pregunta. ¿Alguna vez ha pensado en Mateo? El apóstol Mateo. San Mateo. El Evangelio según San Mateo. Mateíto. Él era cobrador de impuestos. ¿Qué hacía? Él tenía una cédula fiscal para transar en el nombre de Roma. Cobraba impuestos deliberadamente, reportaba un porcentaje. Era mexicano. Presentaba un poco de impuestos a Roma y lo demás los consagraba. ¿Ya? Yo le hago una pregunta. ¿Has leído el Evangelio de San Mateo, verdad? ¿Ha leído los Evangelios? Pasa Jesús, se le queda mirando y le dice, sígueme. ¿Qué vio Mateo? ¿Qué pensó Mateo para dejar aquella bolsa muy generosa y seguir a este hombre que le está diciendo, sígueme? No le dijo, no le prometió, no le dijo, mira, acá va a haber más lana, ¿eh? Acá te vas a hacer más famoso, aquí vas a tener más éxito, aquí va a ser la realización personal, va a estar plus. Solamente le dijo, sígueme. ¿Qué vio Mateo para corresponder a ese llamado? Mateo sigue recibiendo réditos de pago. Porque cobró, porque su obra, su libro que él escribió, su obra, ha transformado naciones enteras. Ha cambiado vidas enteras. Ha transformado familias enteras. Rediseñó la historia, él, su propósito. Cuando cumples tu propósito, la trascendencia es brutal. La ganancia es brutal. El tema es brutal. El entender el propósito desde la perspectiva de Dios nos clarifica mucho la ruta de cómo vivir y por qué morir. O sea, cómo vivir y por qué vivir y para qué morir y cómo entregar lo que tenemos y cómo hacer las cosas verdaderamente interesantes. De modo que todo comienza y finaliza con un propósito que es parte integral de la vida. Cuando nosotros aprendemos a actuar dentro de nuestro propósito, cuando nosotros empezamos a enfocar claramente nuestro propósito y empezamos, a vivir de acuerdo a ese propósito. Por eso es que menciono mi tema como el empoderamiento del propósito. Porque cuando un individuo, una persona, clarifique exactamente el propósito de Dios para su vida, entonces sabe cuál es su posición de juego en la vida. Sabe cuál es su posición de juego en la vida. No va a pretender más, pero tampoco va a pretender menos. Es más o menos lo que Pablo dice cuando dice que nadie tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener, pero tampoco un menos concepto que del que debe tener. O sea, piensa de ti con una mesura, piensa de ti con una sobriedad, pero sobre todo piensa de ti con un enfoque, con una claridad de por qué estás vivo en esta tierra y para qué estás vivo en esta tierra. ¿Cuál es la razón? Cuando nosotros hablamos de cumplir el propósito, podemos decirlo en otras palabras, es completar la misión. Es decir, cumplo la misión. A mí me ha parecido extraordinario. Hablo con muchas personas y cuando hablo con las personas y les digo, ¿y cómo está? ¿Para qué vives? La mayoría de las personas me dicen, es que yo siento, yo percibo, siento que tengo una misión que cumplir. Y le digo, está bien, ¿cuál es? No sé. Oye, pero si ya... Oye, está bien. Siento, creo que tengo una misión que cumplir. Está bien. ¿Sabe qué? Eso y aquello es lo mismo que nada.
Si no tenemos claridad de una respuesta para poder aterrizarla en una acción, en un plan de acción, estamos exactamente en el mismo punto. O sea, no podemos hacer algo porque no tenemos claridad, no tenemos convicción exacta de lo que tenemos que hacer. ¿Qué produce cuando nosotros clarificamos el propósito para cumplir nuestra misión de vida? Bueno, que tenemos una singularidad. Dígale a la persona que está cerca de usted, eres único. Ahora dígale, regrésesela y otra vez, la que usted le dijo, dígale, y qué bueno que eres único. Imagínate dos como tú, hermano. Dios guarde la hora. Biológicamente, por las huellas dactilares, por la genética, por esto, por las vivencias, por las experiencias, por los lugares geográficos donde el ser humano es único. Se parecen algunos, tienen algunos rasgos semejantes, pero eso singularidad absoluta. O sea que Dios cuando te creó a ti, te diseñó porque Él quería hacer algo a través de tu vida, de tu existencia. El sentido de propósito y de misión te da un sentido claro de identidad. Totalmente claro. Déjeme darle una anécdota de un servidor. Estaba como colaborador, como pastor asociado de mi suegro, que ya partió de esta dimensión, en una congregación de 1,500, 2,000 gentes. Estaba muy joven, un servidor, y estaba sentado. Ya ven como los templos están larguitos y luego dejan las puertas, ¿verdad? Yo estaba sentado en una de las puertas laterales de la salida cerca del altar. Yo estaba sentado. Invitó mi suegro a un joven predicador de California, de Los Ángeles, no sé de dónde era. El tipo era un tipazo, guapo el pelado. Un traje que la caída de la tela decía rápidamente que era de buena tela. Los zapatos bien boleados en aquellos años, lustrados, un reloj que se veía que era de buen precio y un anillo. El tipo era elocuente, hablaba muy bien peinado, proyectaba una personalidad de mucho éxito y predicaba muy bien. ¡Ay, Dios lo usaba! Estaba tremendo el mover y estaba y predicaba. Cuando terminó de predicar, se acercó mi suegro, me abrazó, pues ahora era muy joven y me dice, ¿no te gustaría ser como él? Me le quedé mirando y le dije, no. Se me queda viendo y me dice, ¿pero por qué no? ¿Qué no lo estás viendo? Un hombre exitoso, un ministerio un próspero, míralo. ¿No te gustaría ser como él? Le digo, no, fíjese que no. Dime por qué. Le dije, porque yo soy yo y él es él. ¿Sabe? Fíjese que Dios a mí me hizo muy especial. Estoy más feo, sí, pero yo soy yo. Cuando tú conectas la misión clara con el propósito claro, entonces tú tienes una identidad. Dígalo conmigo, identidad. ¿Quién soy? No es qué haces, no es en qué te ocupas, es quién eres. Cuando tú tienes claridad, exactamente, también puedes descubrir y enfocar tu potencial. Déjeme hablar un poquito de potencial. Estaba en Champotón, Campeche, no sé cuántos quienes conocen o no, pero es un lugarcito sencillo, muy sencillo. Me comí un mango ataulfo. El mango ataulfo es muy parecido al mango Manila. El mango Manila, a diferencia del ataulfo, es que es más suave. El ataulfo es más sólido, más consistente. Los dos saben riquísimo, pero el ataulfo su carne es más consistente. Me comí el mango, lavé el huesito, lavé la semilla y lo llevé con un ingeniero agrónomo. Y le dije, ¿qué hay aquí? Y me dice, un hueso de mango. Le dije, tanto me costó mandarte a la ingeniería para que me dijeras eso.
Le digo, ¿qué más ves aquí? Ah, dice, si tú pones esta semilla en una tierra adecuada, esa semilla va a reventarse y va a dejar de existir esa semilla. Pero va a brotar un árbol que va a crecer 20 metros posiblemente. Su tronco va a engrosar más o menos 1,5 metros de diámetro y va a producir aproximadamente en su estado óptimo 500 mangos cada año. Eso es potencial. Potencial es aquello que está ahí diseñado de acuerdo al propósito, que tiene una identidad y que produce un resultado, pero que está ahí, que no ha salido. Déjame darte otra ilustración para que tú vayas ponderando el potencial tuyo, tu potencial. O sea, que hay adentro de ti, en el diseño del Padre para tu vida. ¿Ves un frijol? El frijol tiene 2 o 3 horizontes. Tú puedes ver un frijol y tú dices, ¿qué es un frijol? Bueno, alguien dice, don frijol. Un frijol, nada. Ese frijol, si tú lo siembras, se puede convertir en una matita que da unas vainitas y puede dar hasta medio kilo, 300 gramos de semillas. Si tú tomas esas semillas y las vuelves a sembrar, puedes producir sucesivamente hasta toneladas de frijol. Toneladas de frijol. Todo eso está potencialmente en un solo grano. Pero también lo puedes convertir en una olla de frijol. O sea, el horizonte tú lo ves o lo puedes poner. Solo lo que quiero enfatizar es, mira que el potencial, el diseño de Dios encierra un potencial en cada cosa que crea. Él lo diseña, lo establece y lo pone ahí. Cuando nosotros descubrimos, miramos el propósito de Dios para nuestra vida, podemos encontrar el potencial y el desarrollo que podemos tener y que podemos producir. Mencioné a Mateo por eso también. Porque Mateo pasó su vida, murió hace muchos siglos, pero su potencial, su capacidad de poder producir en la tierra y producir en las acciones, transformación de naciones, ahí estaba. Ahí estaba la capacidad de escribir un evangelio. Ahí estaba la capacidad de hacerlo. Ahí estaba el sueño, ahí estaba el anhelo, ahí estaba lo que Dios había puesto. Vuelvo nuevamente con la relación que puse al principio. Hay un propósito creador. Hay un propósito de creación. Hay un diseño. O sea, no hay algo que no esté contemplado dentro del propósito. Está completo. Dios no está jugando a los dados. Dios no está haciendo prueba y error. Dios no está diciendo a ver si es cola y pega. Dios no está diciendo, pues a ver si con este sí me va bien. No, no está diciendo eso. Y finalmente Dios tiene el potencial que se va a desarrollar de acuerdo a este diseño. De modo que cuando podemos mirar o vemos la vida en el diseño humano, cómo Dios diseñó al humano, podemos encontrar a este ser extraordinariamente paradójico. Yo cada vez que veo al ser humano digo, Dios mío, qué paradoja. Vas a Nueva York y tú miras así y dices, no alcanzo a ver el último piso del rascacielos. Este lo hizo seguramente la hormiga atómica. ¿Verdad que no? Claro que no, lo hizo un ser humano que pensó, que diseñó, que trazó. Un ser humano que diseñó el avión, un ser humano que diseñó la máquina, un ser humano que programó, un ser humano. Ahorita está de moda, muy de boga la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está dejando a la gente así con los ojos cuadrados, está diciendo, no, seguramente las películas proféticas que hemos visto se van a cumplir. Las máquinas van a desplazar a los humanos. ¿Cree usted? Porque hay una creación, hay un diseño. Las máquinas no tienen alma, no tienen espíritu. Es el ser humano el que tiene espíritu, alma y un cuerpo. El software, por inteligente que sea, tiene un tope. Y están siendo programados para algo con topes. Hay una predeterminación en la programación que se le da a ese software. Es impresionante, desde luego. La impresora 3D está sacando carne de pollo, carne de res, carne de pescado. Toman el ADN del elemento de ese animal, lo meten a toda la información del software, inteligencia artificial, y de pronto están produciendo ya pues ese tipo de cosas. Y todo lo que vaya a salirles, ¿verdad? El tema es que
Cuando nosotros miramos al espíritu humano, cuando miramos el alma humana, cuando miramos el cuerpo humano, que es cómo fue constituido el ser, nosotros no podemos dejar de ver la gloria de Dios, no podemos dejar de ver la gloria de Dios en la intención de darnos su imagen. ¿Alguna vez ha leído Génesis 1, 26 al 28? Si no se lo sabe, yo creo que sí lo sabe. Yo creo que lo sabe. Pero si no lo sabe, vamos a repetirlo. Y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre las aves de los cielos, sobre las peces, etcétera, etcétera. Solamente cito el hecho de por qué. No creó el ser humano, Dios no creó al ser humano, a ningún otro ser lo creó a su imagen y a su semejanza. Con mucha razón, los únicos que tienen código civil, código penal, código de comercio, relaciones, quebrantos, morales, etcétera, son los seres humanos. No hay animales que anden deprimidos. Pero usted le pregunta a un ser humano, oye, ¿cómo andas? Depre. ¿Y hoy cómo estás? Depre. Oye, pero ¿por qué estás depre? Es que estoy depre. ¿Alguna vez usted se ha preguntado esta pregunta de examen de universidad, pero brutal, del TEC de Monterrey? ¿Por qué ladra un perro? ¿Verdad que sí? Porque no puede hablar. Dígalo conmigo, por su diseño. O sea, no muge porque no es una vaca. ¿Nunca ha visto usted algún anuncio donde diga, en esta escuela de natación se enseñan a nadar peces? ¿Por qué? ¿Por qué no hay eso? Así es que nosotros no tenemos escuela que enseñen a ladrar perros, ni tampoco escuela de natación para peces, pero sí tenemos Instituto de Desarrollo Humano para los humanos. El perro sabe que es perro, el pez sabe que es pez, pero el hombre no sabe que es hombre. Ahora hay que decirle al hombre que es hombre, hay que decirle al hombre que es humano. Ahorita la conjugación ya no es él y ella, ahora es ella, él, ex. O sea, espérame, qué locura, qué esquizofrenia, qué locura, qué esquizofrenia. ¿De qué estamos hablando? Que un día le preguntan, le hace una pregunta a un hombre y le dice, ¿qué es una mujer? Pues no sé qué es una mujer. No sé qué es una mujer. Es una confusión precisamente porque hay una negación. Ahora déjeme continuar un poquito. Cuando se establece claramente el propósito, esto le permite a la persona tener claridad de visión. Mucha gente piensa que visión es metodología. Mucha gente piensa que visión es establecer metas. No. Visión es cumplir el propósito. Es la dirección en la que debe ir. Ciertamente la visión te permite establecer objetivos, establecer metas o desarrollar un plan de acción. Esto se relaciona mucho con el plan de vida. Pero si no tienes claridad de propósito, ¿cómo tienes dirección? ¿O cómo estableces tus objetivos y metas adecuadas? No puedes. Definitivamente necesitas clarificar cuál es el propósito. El plan de acción tiene que ser consecuencia de ese sentido de cumplir el propósito. De manera que liderar o liderazgo, este concepto que está muy popular también, realmente se origina en el propósito. El propósito, una vez que se clarifica, te permite tener convicciones claras. Te dice, ¿sabes qué? Espérame, yo no voy a perder el tiempo. Yo tengo claridad de lo que creo, claridad de lo que quiero, claridad de lo que debo hacer y puedo tener una visión hacia dónde voy. Esa misma claridad de visión te da pasión, porque haces las cosas con una entrega completa, porque sabes que es a eso a lo que veniste. Finalmente la pasión inspira a otros, porque otros se contagian de lo que tú estás tan convicto de hacer y finalmente empiezas a influenciar a los demás. Aparece el concepto derivado llamado liderazgo. ¿Qué es un liderazgo? Es cumplir con un propósito. Tú puedes tener un liderazgo
No, no solamente puedes, debes cumplirlo. Porque una vez que tú tienes claridad del propósito y te consagras a cumplirlo, necesariamente alguien va a ser impactado por tu vida. Necesariamente alguien va a ser impactado por tu vida inspirada. No se inspira por lo que uno habla, sino por lo que uno vive y hace. ¿Cómo podemos encontrar nuestro propósito? Aquí viene una propuesta humilde para usted, como una herramienta de apoyo. A veces no distinguimos entre profesión, misión, vocación, pasión. A veces no entendemos que cuando nosotros tenemos una vocación para hacer las cosas, no necesariamente es monetizable. Hay gente que considera que lo primero que tiene que hacer es monetizar. Monetizar es ganar dinero. Monetizar es traer comida a la mesa. Monetizar es traer un flujo de efectivo. Pero eso no necesariamente es el cumplimiento de una vocación ni el cumplimiento de un propósito. No necesariamente. Se cuenta una anécdota acerca de la Madre Teresa de Calcuta. Obviamente en Calcuta. Se dice que estaba pasando por ahí un caballero inglés en el lugar donde ella estaba, y en el lugar ella le estaba lavando las putrefactas heridas a un miserable que no le podía dar ni un solo centavo. Ella estaba completamente entregada a eso. Yo no sé cuántos han estado en un hospital, en un lugar donde las condiciones son muy pobres. Pero yo les sugiero que haga una visita para que se pregunte, oye, ¿quién haría algo así? Yo he estado en algunos. He caminado por ahí y ¿sabe? El olor es tan intenso, desagradable, horriblemente feo, desagradable. Bueno, la Madre Teresa estaba ahí en ese lugar, lavándole las heridas a un leproso, putrefactas, olían mal, y entonces el caballero inglés que iba pasando cerca de ella le dice, yo ni por $1,000,000 hago eso. Se le queda viendo la Madre Teresa y le dice, ni yo tampoco. ¿Están ahí todavía? Ni yo tampoco. ¿Sí captaste? Yo no hago esto por dinero. Estoy cumpliendo un propósito. Cuando alguien está convicto bajo un propósito, no le interesa cobrar, le interesa cumplir el propósito. Vuelvo nuevamente con Mateo. Mateo cobró, ¿le dieron algo? ¿Abrió una cuenta bancaria? ¿Le dieron ofrendas? ¿Algo pasó ahí? No. Mateo cumplió con un propósito. Mateo cumplió un destino con Dios. Dios le dijo claridad, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Él lo hizo en correspondencia y ahorita sigue recibiendo réditos de pagos. Dios lo sigue honrando. Dios todavía le sigue pagando. Así es que, ¿cómo puedo clarificar mi propósito? Tal vez puedas hacerte algunas preguntas de estímulo, profundas, y contestarlas con toda honestidad. Por ejemplo, ¿te molesta tanto algo? ¿Algo te molesta tanto que no puedes quedarte con los brazos cruzados e ir para hacer algo por eso? ¿Te molesta algo? Sí. Tal vez eso se relacione con tu propósito. ¿Te enoja tanto algo en la vida que estás diciendo, ya basta, vamos a hacer algo? Están violando niños, están matando niños, están prostituyendo niños, están haciendo asquerosidad. ¡Basta! Yo voy a hacer algo. No me interesa. ¿Qué te arranca el corazón? ¿Qué te enciende la sangre? ¿Qué dices? Yo tengo que hacer algo. No tengo dinero. Tal vez no tengo ejército, tal vez no tengo a nadie, pero a esto que late en mi corazón, esto que está haciendo, esto que está sucediendo, no puede seguir así. Algo tiene que ver con tu propósito. Déjame platicarte una anécdota de Martin Luther King. Era negro, pastor metodista. Este hombre, como ustedes saben la historia de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, las broncas raciales, etcétera, lo que ustedes saben, bien, de una manera u otra. Ya muerto, años después, un reportero se acercó a la viuda y le dijo, ¿cuál fue el momento más glorioso para usted, que fue su esposa, en la vida de Martin Luther King?
Y dice la viuda, todos piensan que el momento más glorioso de Martin Luther King fue aquel discurso que dio en el... Exacto. Y le dice, todos piensan que fue ahí. Aquel discurso que, tengo un sueño de que mis hijos no sean juzgados por el color de la piel, sino por sus actos morales. Tengo un sueño. Todos tienen esa foto. Dice la esposa al reportero, no fue ese el momento más glorioso para mí en la vida de ese hombre. El momento más glorioso para mí en la vida de Martin Luther King fue una noche cuando estábamos en casa y de pronto alguien llegó y tiró una piedra y rompió las ventanas de la casa. Y entonces Martín corrió a abrazarme a mí y a nuestros hijos que eran pequeños, los abrazó, tomó un arma y salió para enfrentar a los hombres. Aquellos hombres tiraron la piedra y huyeron, pero aquella piedra llevaba un mensaje. En ese mensaje escrito decía improperios, groserías, lárgate, te odiamos, etcétera, cosas improperios por demás. Pero había algo que a mí me preocupó cuando yo leí ese mensaje. Decía, mañana u otro día, un francotirador va a estar apuntando a tu cabeza para matarte. Sabía la sentencia de muerte. Martin Luther King sabía que lo iban a matar. Así es que al día siguiente era domingo, dice. Yo hablé con él y le dije, deja de predicar. Eso que predicas. Cállate. Te van a matar a ti. Nuestros hijos son pequeños. Voy a quedar sola. ¿Qué voy a hacer? Él solo me miró, me abrazó contra su pecho. No dijo palabra alguna. Al día siguiente era domingo, había que ir a predicar. Al día siguiente se vistió, se puso su traje, su corbata, me quedó mirando a los ojos y me dijo, tengo que hacerlo. No puedo huir. Tengo que hacerlo. Y fue a la predicación, dice. Y cuando estaba en el púlpito, habló de manera deliberada y les dijo, sé que un francotirador puede estar ahora apuntándome, pero quiero decirles algo. No hay necesidad de que me amenacen de muerte. Yo estoy muerto por cumplir mi propósito. ¿Sabes que cuando tú tienes convicción total de algo, ya no importa la vida? Con mucha razón, el apóstol Pablo decía, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada, absolutamente nada me separará del amor de Cristo. Ese grado de convicción no lo veo en muchos cristianos. No, Señor, yo te amo. Yo te amo mucho. Pero está lloviendo, no voy. Oh Dios, yo te amo mucho, pero no podías bajarle 2 rayitas. O sea, el grado de convicción. El problema no es el mundo que está en tinieblas, el problema es la tiniebla que trae el ser humano cristiano, que dice que cree cuando no tiene un ápice de compromiso con aquellas cosas que son esencialmente determinadas por el propósito de Dios. Para mí, en mi humilde opinión, el problema no es la oscuridad que hay afuera en la calle. El problema es la oscuridad que hay en la iglesia, por la falta de compromiso de los propios. Todavía viene a mi memoria un recuerdo que tengo. Estaba ahí por Poza Rica, Veracruz, hacia el norte de Veracruz. Hay un lugar que se llama Poza Rica. Iba a predicar frecuentemente ahí, mucho más joven. Ahorita estoy joven, pero no es para tanto, ¿verdad? Y cuando llegué, un grupo de hermanos adinerados, empresarios, me dijeron, ¿por qué no nos acompaña, pastor? Tenemos una misión que atendemos. Y cuando me dijeron, claro, vamos. Es un poblado acá por las montañas. Le digo, vamos. 2 camionetones así, estilo empresario regiomontano, ¿verdad? Y ahí vamos. Yo me subí en una, sí, para pantallar a la indiada acá todo. Lo digo por la indiada, no por los que...
Dígale a la persona que está cerca de usted, no es nada personal, hermano. Dígale, por favor, no es nada personal. Y vamos en el trayecto. Y en el trayecto, donde me subieron en una Suburban, me dicen, pastor, ¿por qué la obra de Dios no crece? Así me preguntaron, franca y a la cabeza. ¿Por qué la obra de Dios no crece? Invitamos y la gente no llega. Yo lo escuché y estaba orando en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dio una palabra. Les dije, ¿ustedes son discípulos de Jesucristo o de quién? No entendemos eso, pastor. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesucristo? Y les empecé a leer las condiciones que dice Mateo capítulo 10, Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 14. Y le empecé a describir. Esto es la exigencia. Esto es la demanda. Lo elemental y lo básico. Y no está no caducó. No acabó en el primer siglo. Las condiciones de ser su discípulo siguen siendo las mismas hoy. Cuando ellos lo escucharon, empezaron a ser quebrantados por el Espíritu de Dios. Y cuando llegamos al lugar de reunión, que estaba vacío, les digo, vamos a orar. Y empezamos a orar, pero en un quebrantamiento de arrepentimiento por no tener la convicción que es esencial. Cuando abrieron los ojos, la casa estaba llena. Y yo, ¿qué pasó, pastor? Le digo, no, Dios no tiene problema para mandar el espíritu de arrepentimiento a toda esta colonia y traerla. Pero manda el espíritu de arrepentimiento y va a encontrar a puro tibio, a puro mediocre, a pura gente que no está comprometida. ¿Cómo va a responder? ¿Dónde va a estar la respuesta? Dios no tiene más elementos que usted y que yo. Usted que dice que es cristiano, yo que soy cristiano. Si nosotros no tenemos el cumplimiento de nuestro propósito y claramente la habilidad y la posición adecuada, entonces la obra de Dios se hace estéril. Dígale a la persona que está cerca de usted, no es personal, amado. Dígale, por favor. Es muy personal. Dígale, no es personal, es muy personal. De manera que, a ver, levanten la mano los que creen que el cristianismo es la vida más interesante que se puede vivir. ¿Es la vida más interesante, sí o no? Sí. ¿Es la que invertiría por la vida? Sí. ¿Daría su vida? Sí. ¿Entiende eso significado? Sí. Hay algunos pesos que puede ganar fuera de eso. ¿No? Es una afirmación. Hay gente que no entiende, no alcanza a distinguir entre la diferencia de cumplir el propósito de Dios y vivir distraído por 20 razones, 20 cosas, y no en el cumplimiento del propósito de Dios para su vida. Cumplir el propósito de Dios para su vida no tiene parangón. De lo desgloso aquí, grosso modo, ¿verdad? ¿Qué amas hacer? O sea, no tiene tope. O sea, cuando tú tienes el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida, vive la vida más feliz que puedes vivir. Es más, dígalo conmigo, la salvación personal, que sí existe, es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es la salvación. ¿Usted es salvo? Sí, está haciendo la voluntad de Dios. Pero si usted entiende la salvación como un utilitarismo, nada más para no irse al infierno, agua, no vaya a ser que amanezca un día de estos allá. Bueno, déjeme decírselo de otra manera, dígalo conmigo, la salvación no es un fin, es un medio. Dios lo salvó para algo. Ahí está Mateo otra vez, se lo vuelvo a poner de enfrente. Dios no lo salvó para ser salvo. Ah, caray. ¿Cómo que Dios no me salvó para ser salvo? No es el fin, no es el fin, es el medio. Bueno, y entonces, ¿cuál es el fin? Que usted produzca fruto. Que usted alcance su propósito. Que usted dé fruto, así como el mango ese que le traté de ilustrar, que da 500 mangos cada año. Usted, Dios, está esperando que su vida, que mi vida, dé abundante fruto. Capítulo 15 de Juan. ¿Ustedes son mis discípulos? Si llevan fruto. Y los que ya están dando fruto, a esos los podamos para que den más fruto.
O sea, hay un perfeccionamiento. Poda con P. Poda. Podamos cortarle las ramas que no sirven, quitarle lo que no sirve, hacerle más ligera la carga, hacerle más esbelto para que usted dé más fruto. ¿Sí? Dios, tú sabes que yo necesito 10 millones de dólares. Con 1,000 pesos te estás perdiendo. Uno de los crisoles más... Pastor, dígame el tiempo, porque yo me paso aquí la noche y voy a seguir predicando. No, el tema es que yo no soy Pablo. A Pablo se le durmieron algunos, uno nada más. Gloria a Dios. No son pedradas, créamelo. Está muy direccionado. Si va a aplaudir, hágalo bien para que... Gloria a Dios. Si usted puede relacionar claramente que la vida espiritual cristiana es una vida práctica, no es una vida ni mística ni mítica, ni es mística ni mítica. ¿Qué es eso, Natividad? Ponga los ojitos de huevo tibio. Adiós, Dios. Hermanos, hay que hacer. No, espérate. Díganlo conmigo, la vida cristiana. Ya no les gustó, pues, hombre. La verdadera cristiana es una vida ética. Punto. Tan. Es ética. Es práctica. Es ética. Enfocada y derivada ¿de qué? Del propósito, pues. Usted clarifica el propósito, escucha la voz del Espíritu Santo, ya lo llenó, por cierto, ya está lleno del Espíritu Santo, ¿sí o no? Ahí está, pues entonces, ¿qué esperamos? Si el Espíritu Santo ya habita en usted, Él es el que lo guía a toda verdad, Él es el que le habla con claridad, Él es el que lo guía, Él es el que lo redarguye, Él es el que le guía la verdad. ¿Qué más necesito para hacer lo que Él quiere que yo haga? Nada. ¿Cómo dijo? No se enoje, pastor. Bueno, pues queremos crecer como iglesia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no, pastor? Queremos 100, 200, 300 gentes aquí, ¿verdad? Pero no me interesa que haya 300 gentes, me interesa que haya fruto. Dígalo conmigo algo, no se lo vayan a decir que no salga en Facebook. Las multitudes no hacen los cambios. ¿Y quién hace los cambios? Los discípulos. ¿Los discípulos? Ajá. ¿Los discípulos? ¿Qué diferencia hay entre las multitudes y los discípulos? Hay una enorme diferencia. Aquel hombre, Tomás, el incrédulo, terminó crucificado en la India. De los 12 nada más el único que sobrevivió ya de anciano fue Juan. Pero a todos los demás se los echaron, A todos. O sea, en otras palabras, cuando tú ves ya el propósito, el reino, el gobierno, las prioridades, lo que Dios quiere hacer en la historia y a la eternidad, cuando tú lo miras con objetividad dices, el costo no es barato, el precio no es barato, pero yo estoy dispuesto a pagarlo. Mateo estuvo dispuesto. ¿Cuál fue el precio y la recompensa? Sí, a Pablo le decapitaron. Esa fue la recompensa, hermanos. ¿Cuántos quieren esa recompensa, hermanos? Porque es que ahorita es muy de moda tener muchas profecías muy bonitas. ¡Oh, yo veo en tu vida 2 mujeres! Tu abuela y tu madre. ¡Ay, Dios de mi vida! O sea, la gente actualmente tiene comezón de oír cosas bonitas, agradables, o sea, para no ofenderlos.
para que no se vayan, para que diezmen, para que, detallitos, no se vayan, con pinzas, para no ofender susceptibilidades, para no herirlos. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Cumplir el propósito de Dios es nuestra misión. Cumplir el propósito de Dios es nuestro llamado. Cumplir el propósito de Dios tiene que ver con nuestra vocación. Cumplir el propósito de Dios es la única vida que vale la pena vivir. No hay otra razón de vivir. La salvación de su vida es exactamente vivir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted sea útil y que dé fruto muy abundante. Déjeme ir terminando porque yo sé que usted ya está pensando en la hamburguesa. No. Ay, gloria a Dios. Déjenme nada más clarificar un par de cositas. Cuando nosotros no logramos distinguir la monetización con la vocación, el cumplimiento de un propósito o del cumplimiento del propósito de Dios, podemos caer en la tentación de confundirnos. Ahora, ¿Dios está en contra de que nosotros desarrollemos habilidad de monetizar? No, no está en contra. Dios no está en contra de eso. Contra lo que está Dios, en contra de lo que está Dios, es que tú confundas y te vayas atrás de monetizar en lugar de cumplir el propósito. ¿Dios tiene algún plan para alguien de que él sea millonario o que él prospere enormemente? Puede ser que sí, puede ser que sí. Puede ser que haya eso. ¿Y es ofensivo? No, no es ofensivo. No he encontrado a muchos que tengan mucho capital, que tengan un corazón claramente definido en la estructura de Dios. De veras, con todo respeto lo digo. La mayoría de las personas que logran acumular capital y confunden eso con éxito, normalmente no tienen un corazón completamente comprometido con el propósito de Dios. Entonces la pregunta para Dios, desde la perspectiva de Dios, es ¿qué es éxito y qué es fracaso? Creo que tenemos que redimensionar el tema del éxito y el fracaso a contraluz de la palabra de Dios y de lo que Dios dice. Para síntesis, solamente para que haya un resumen completamente rapidito, es éxito y fracaso. Y se abrió el libro de la vida y se abrieron otros libros. Y el que no fue encontrado escrito en el libro de la vida, fracasó. O sea, realmente, por mucho que haya acumulado, por mucho que haya logrado y avanzado, si no está escrito en el libro de la vida, fracasó. El fracaso en términos de Dios no tiene que ver con la capacidad de acumulación de capital, tiene que ver con la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Dios tiene éxito según cumple usted su propósito. ¿Cómo podríamos nosotros clarificar un poquito más nuestro propósito? Voy a dar algunos tips. Ya di uno. Cuando te enojas por algo, algo te incomoda, algo el Espíritu Santo te está diciendo, haz algo, hombre. Hey, ya levántate. Estás viendo y estás criticando, pero no haces nada. O sea, estás viendo que eso está mal y tú dices, eso está mal, está re mal y está... Pero no hace nada, está sentado. Y eso no se vale. No. Me incomodó el Espíritu Santo. Dios me incomodó por el Espíritu Santo. Entonces le pido dirección al Espíritu Santo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Lo que tú me digas. Lo que tú me digas. Aguas, ¿eh? Cuando viene el llamado, a veces no hay recompensa de este lado de la tumba. A veces la recompensa viene del otro lado de la tumba, pero siempre hay recompensa. Porque, por cierto, todos los seres humanos somos medio interesadillos. ¿Sí o no? Los apóstoles, ¿qué dijeron los apóstoles, brother? A ver, vamos haciendo cuentas, Jesús. A ver, Jesús, tú estás diciendo que dejemos todo, ¿y qué hay para nosotros? Entonces Pedro le pregunta y Jesús le responde y le dice, mira, Pedro, cualquiera que haya dejado alguna cosa, lo que represente eso 100 veces en esta tierra, y aparte de eso, la vida eterna. Pedro dijo, ¿dónde firmo? O sea, el contrato, dámelo, le entro. O sea, pues está por demás, hermanos, es una perfecta, excelente, extraordinaria economía. Nada más que con una óptica diferente. ¿Cuál? Pues que no nada más se sujeta a esta dimensión, sino que se sujeta a una visión completa de la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Es excelente ser hijo de Dios y es excelente ser siervo de Dios. Es extraordinario cumplir el propósito. Es extraordinario cuando tú te comprometes conscientemente. Cuando tú dices, pues no importa lo que cueste, porque nadie te dijo que iba a estar fácil y que iba a estar cómodo, pero te dijeron que iban a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y luego sentado a la diestra del Padre le dijo el Padre al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ándele pues. Y luego resucitado Jesucristo, ya con los 12 les dice, vayan y hagan discípulos a las naciones. Ay. No, pues entonces ya con esas credenciales, con ese respaldo, échenme al diablo mismo, que al cabo este cuate está tronado. O sea, no, sí o no. Bueno, ya fue juzgado, condenado y está en proceso, ya está en el camino para ser aventado. ¿Qué beneficios tiene el completar el propósito de Dios en nuestra vida? Gozo. Es un gozo inefable. Un contentamiento. No es que tengas o no tengas, es que estás contento, agradecido. Tienes una confianza completa. Tienes una protección de parte de Dios porque Él provee para que eso se cumpla. Él está más que nadie interesado. Una perseverancia. No te cansas. O sea, no te cansas. Hay muchachos que me dicen, pastor, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hago para qué? Para estar tan animado siempre. Le digo, yo estoy haciendo lo que me mandaron. Estoy completando lo que el Padre me dio. Veo el rostro del Padre todos los días. Tengo la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué más quiere? Hay un gozo completo, hay una perseverancia, hay una objetividad. Entonces puedes distinguir entre lo que conviene hacer y lo que no conviene hacer. Todos juntos y vamos aterrizando. 1, 2, 3. La lealtad y la decisión auténticas son posibles solo cuando se resiste con un propósito que nadie puede hacerlo solo uno mismo. Tal vez una definición de vocación práctica sea esta. Eso que solo tú puedes hacer y nadie más lo puede hacer. Eso es vocación. Eso es propósito. Cuando tú clarificas, a ver, esto que estoy haciendo, ¿lo puede hacer alguien más? No, pues sí, pues delégalo. Esto que tengo que hacer, esto que estoy haciendo, ¿lo puede hacer alguien más? No, es tu vocación. Dale porque nadie más lo va a hacer. Si tú lo dejas de hacer, el mundo va a adolecer, la familia va a adolecer, la iglesia va a adolecer, el mundo entero va a adolecer y va a haber un gemir y va a decir, como la tierra está gimiéndole, Dios, por el amor a Cristo, manifiesta a los hijos, esos que tienes ahí cantando coros en la iglesia, Dios, por favor, manifiesta. Dice la Biblia que la creación gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Gime. ¿Sabe qué está diciendo? La creación, ¿sabe qué está diciendo? Por amor, Padre, despiértalos ya, Señor. Mira cuánto Facebook ven. No les dice así. Señor, por favor, despiértalos. Míralos, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si se le olvidó todo lo que hablé, dijo Batista. No me importa. Pero acuérdese que usted nació con un propósito. Acuérdese que el que pensó en usted lo amó desde antes que usted existiera. Acuérdese que ese que lo amó, que es el Padre Eterno, Dios Creador, lo equipó con todo lo que usted necesitaba que trajera. Hasta la nariz chueca que tiene, hombre. Así le dijo Dios, así, man. Y hay algunos que cuestionan eso, ¿verdad? Dice, Dios, tú te equivocaste conmigo, Dios. Porque mira, yo pensándolo bien, yo debía haber nacido en Buckingham. Al lado del príncipe de Gales. Pero me lanzaste, Dios, allá a Monterrey. ¿Qué piensas, Dios? Dios nunca se equivocó. Nunca se ha equivocado. Y nunca se va a equivocar. Como Él te creó. Así como eres. Así quien eres.
con ese diseño que tienes, es perfecto para cumplir la voluntad de Dios. Despiértate. Asume tu posición de autoridad. Asume tu posición de responsabilidad. Asúmela. Asúmela. No es del pastor. No es que el pastor diga o no diga. El pastor puede decir, es que necesito ayuda. Help me, help me, help me. Y como buen regio que a la hora de la cuenta dicen, ahorita vengo, güey. Ya no podemos huir a la responsabilidad. En la historia de Inglaterra hubo un rey reciente que nació rey, pero abdicó al trono. Abdicó al trono. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza para que ejerciera el dominio bajo Dios. Si pudiéramos dar una definición bíblica teológica del hombre, tendríamos que reconocer que el ser humano fue creado bajo autoridad para ejercer autoridad. Esa es la definición más bíblica y más completa. Esto implica que él tiene una responsabilidad implícita en su diseño, una responsabilidad de la cual no puede huir. Ni en el infierno van a poder huir los hombres de su responsabilidad. Aún en el infierno van a estar aún en el infierno van a estar siendo confrontados con el diseño de Dios en ellos. No son condenados en términos de que a Dios les caen mal o no. Es que no cumplieron su propósito, pues. Por eso no hay nada más feliz, amigos y hermanos, no hay nada más feliz que comprender el poder del diseño de Dios en nuestra vida, el poder de la sangre de Cristo que nos redimió del pecado y nos trajo a una reconciliación completa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el que nos hizo habitación de Él permanente como templos vivientes y el cumplimiento de nuestro quehacer, el ejercicio de nuestro dominio en esta dimensión y luego en la eternidad. Realmente somos muy privilegiados. Realmente el Evangelio es una buena nueva. Realmente tiene mucho sentido ser cristiano. Pero quítele lo místico, quítele lo mítico, quítele el posterguismo, quítele la culpa, quítele el trasladar la responsabilidad. Quíteselo, por favor, ya a la vida. No es víctima usted. No es víctima usted. Usted no es víctima. Dios lo creó a su imagen y tiene una responsabilidad. Muchas gracias. Pastor.